Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y vamos, aunque no lo crean, seguir tocando el tema de la gracia de Dios. Es un tema realmente muy extenso. Y vamos a ver una parte de la gracia ahora que es muy, yo creo que va a ser de mucho desafío y bendición para cada uno de nosotros. Recuerden que el significado de gracia es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. Ese es el significado de gracia, la virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. Y en la palabra hay muchos pasajes bíblicos que hablan doctrinalmente sobre la gracia. Pablo, sobre todo, es uno de los principales precursores de la época sobre el Evangelio de la gracia de Dios. Él escribe, sobre todo en Romanos, pueden ustedes leer, cuando habla de la gracia de Dios, dice que a causa de Adán el pecado reinó para muerte, pero ahora por Jesucristo, dice, la gracia ahora reina, la gracia maravillosa de Dios reina, dice, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia no es solamente un tema, sino realmente es la forma activa con la que Dios trata con nosotros. Y por esto es muy importante, por eso es muy vital que entendamos, que la conozcamos. Y siendo sinceros, no es un concepto fácil de entender para el hombre, a excepción de nuestros primeros pocos años de vida donde todo lo recibimos por gracia, nuestros padres nos alimentan por gracia, nos dan vestimenta por gracia, etcétera, etcétera. Ni bien empezamos ya nuestra vida, quizá escolar o fuera de casa, nos damos cuenta que si tú quieres en algo en esta vida, tienes que ganártelo, tienes que alcanzarlo por tus logros, tu esfuerzo, cuán bueno seas, etcétera, etcétera. Así es como es la vida en este mundo, ¿no? Si quieres buenas notas, tienes que estudiar, si quieres un premio, todo absolutamente ahora depende de tu comportamiento. Así que por eso Jesús tuvo que hablar muchas veces de esto, y a veces él tuvo que contar historias, no nos podía decir las cosas directamente, sino él tuvo que contar historias para que nosotros podamos entenderlo. Y quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Mateo 20. Mateo 20, vamos a leer desde el versículo 1. Mateo 20, desde el versículo 1. Yo voy a leer otra traducción, quizás a la que tienes, para poder hacerlo más entendible. Mateo 20, versículo 1 en adelante. Decía Jesús, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo. ¿Ok? Este es el dueño de un campo que sale como a las 6 de la mañana a contratar. Y dice que se puso de acuerdo para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. ¿Ok? Vamos a ver hasta ahí, ¿no? Este es un dueño de un campo que sale como a las 6 de la mañana al inicio de las labores, contrata gente y les dice, yo les voy a pagar lo que les corresponde por un día. Sale a las 9 y contrata más, sale al mediodía y contrata más, sale a las 3 de la tarde y contrata más. Versículo 6 dice, y eran las 5 de la tarde cuando el dueño
fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó, ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron, porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo, vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores, llama a cada uno de los trabajadores y págales. Pero él da unas instrucciones específicas, bien curiosas, y dice, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Es decir, iba a empezar por los que trabajaron solo 1 hora quizás, hasta los que trabajaron 12 horas, casi todo el día, con excepción del refrigerio. Dice, entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. ¡Wow! ¿Quién no le gustaría ser este trabajador, no? Habían estado esperando en la plaza, nadie los había contratado y a las 5 los contratan 1 hora y cuando les pagan como si hubieran trabajado todo un día. ¡Wow! Ellos estaban seguramente muy contentos. Así que recibieron, dice, el salario de un día completo. Versículo 10. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, como tú y yo hubiéramos pensado que pensaron, que a ellos les pagarían mucho más. ¿No? Tú has trabajado desde las 6 de la mañana, o vamos a decir casi 12 horas, y tú ves que al que trabajó 1 hora le han dado un salario completo de un día, tú estás así ya con una expectativa brava. Si a ellos les han dado el salario de un día, yo que he trabajado todo el día, ¿cuánto me darán? Muy bien. Dice, pensaron que a ellos les pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. O sea, recibieron lo que les correspondía, el salario de un día completo. Ahora yo te hago una pregunta, tienes que ser sincero, ¿ah? Si tú eres ese trabajador que ha estado 12 horas trabajando, 10 horas trabajando, y ves lo que le dan al que trabajó solo 1 hora, ¿tú piensas que es justo que tú que has trabajado de sol a sol, como se dice, recibas el mismo salario que el que trabajó solamente 1 hora? Lo más probable es que nosotros pensamos como ellos y digamos, no, no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque se supone que a más salario, o a más trabajo, más salario. A más esfuerzo, más recompensa. Yo he estado trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más trabajo, más salario. El otro ha trabajado solo 1 hora. ¿Por qué le vas a dar a él el mismo salario? Así que parece que el dueño de este terreno no está siendo justo, ¿no? Y yo sé que como nosotros, yo sé que esta parábola eran judíos, ¿no? Pero ¿te imaginas si esos trabajadores hubieran sido peruanos? ¿Ah? Si son como los trabajadores acá, no sé, del campo, que ahí mismo hubieran empezado a hacer, ¿no? A protestar, ¿no? Que el pueblo unido, que no es justo, que nosotros necesitamos el mismo salario, que nosotros hemos trabajado más, ¿por qué? Y justamente eso hicieron, nos dice el versículo 11. Los que habían trabajado un montón, dice, después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña. Y le dijeron, los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo, le dijeron. ¿Verdad? No es justo. Exactamente. Qué mal se deben de haber sentido ellos, ¿no? Cuando habiendo trabajado tanto están recibiendo el mismo salario que los que solo trabajaron 1 hora, ¿no?
Y recordemos que esta no es solamente una historia que Jesús está contando para matar el tiempo, sino Jesús dice que nos está diciendo cómo es el reino de Dios. Así empezó él este relato diciendo, el reino de Dios es semejante a esto. Así que es bueno que mejor prestemos atención. Versículo 13. Pero el dueño contestó a uno de ellos, mira amigo, le dijo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo, dijo el dueño, puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? ¿Mm? Agarró a uno y le contestó, oye, un momentito, tú que te quejas. Un momentito, tú que te quejas, ¿no? Le dijo. ¿No quedamos que yo te iba a pagar esto? Sí, quedaron que le iba a pagar un día, ¿no? Y entonces, ¿estoy siendo injusto? ¿Te estoy pagando menos de lo que acordamos? No. Recuerda que esto fue lo que acordamos. Así que toma el dinero que ganaste y ándate. No es tu problema lo que yo hago con lo que yo tengo, le dijo, con mi dinero. Y si yo soy bueno, le dice, ¿por qué te da envidia, no? Que yo sea bueno con los demás. Así que estamos hablando de que si es justo o no es justo. Todos nosotros que somos hijos y hemos tenido más o un hermano o más, y aquellos que son padres y tienen más de un hijo, creo que podrían dar un poco de cátedra acerca de cuán difícil es ser justo en casa, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes cuando eran chicos, vamos a decirlo, a veces era esto, ¿no? El papá tenía auto y iban los tres o los cinco, era en mi caso, ¿no? Iban al colegio, no sé, todos apretados. Y uno iba adelante. ¿Quién iba adelante? A veces, ¿no? El mayor. Pero de repente un día dijeron, es injusto que el mayor siempre vaya adelante. Uy, ay, ay, parecía injusto, ¿no? ¿Y qué pasó? Ah, ya, ok, tú hoy día, ya, a mí cuando me toca, tú, oye, no, tú fuiste la otra vez, no, pero acuérdate que después del colegio nos fuimos a otro sitio y tú te quedaste ahí, así que ahora me toca a mí recuperar esos 15 minutos extra, y no, ahora tú, ay, ser justo, qué difícil es cuando somos varios en una familia, ¿no? El regalo, uy, el regalo, pobre, pobre que el regalo de cumpleaños sea más barato que el de tu hermano, ¿ah? Pobre, pobre, ahí vas a ver, ¿no? El regalo, no sé, a veces la injusticia se manifiesta de muchas formas, ¿no? ¿Cuántos alguna vez hasta por la comida pelean, ¿no? Oye, tu alita es más gruesa que la mía. Oye, tu piernita, mamá, ¿por qué les doy la piernita más grande? Tú sabes que a mí me gusta la piernita y ¡boom! Otra vez, ¿no? Así que yo sé que todos sabemos, todos tenemos testimonios de cuán difícil es esto de ser justos, ¿no? Eh, y usualmente, ¿cuántas veces? Esta es la pregunta. ¿Cuántas veces a ti te han culpado, ¿no? O se han quejado de injusto, de injusto? Ahora, nosotros somos más educados, ¿no? Y no hablamos como Jesús habló en esta parábola. Pero en esta parábola el dueño dijo, oye, esto es mío. Yo hago con mi dinero lo que quiero. Es como que si en casa tú digas, oye, ¿sabes qué? Yo cociné. Yo sé que te doy, te doy con colón solamente. O sea, ¿no? Al final yo soy el que está pagando por toda la comida. Podría decir, pero no lo decimos, por supuesto, nunca lo decimos, ¿no? Así que, como decía, hay mucha injusticia, o muy difícil es esto de ser justo en general. Y ocurrió en esta situación con este jefe de la viña, ¿no? Si yo hubiera sido parte de los que han trabajado todo el día, seguramente también hubiera sentido que es injusto
que me paguen lo mismo que a los que vinieron solo una hora. Pero si yo soy el dueño y yo soy bondadoso con la gente, a mí también me parecería injusto que tú me estés controlando con lo que yo hago. Sobre todo si yo no te he hecho nada injusto y yo simplemente quiero ser bondadoso. Otra vez, ¿qué dijo Jesús? Así es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús? Que el reino de Dios, déjame decírtelo, no parece justo o parece injusto, entre comillas, por supuesto, porque hay un término en la Biblia de justicia que habla en cuanto a equidad, rectitud, y Dios es justo, ¿no? Y su reino está fundado en justicia. No estoy hablando de que en sí mismo sea injusto, sino de que parece injusto a nosotros. ¿Por qué? Porque todo depende de qué lado del reino de Dios estás y cómo mides tú lo que es justo y lo que no es justo. Si somos sinceros en nuestra vida, solo reclamamos lo que no es justo cuando no está a nuestro favor. Cuando no está a nuestro favor. Pero cuando resulta a mi favor, lo recibo con mucha alegría. Cuando no está a mi favor, ahí sí, no, esto no es justo, ¿por qué él va a hacer esto? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Porque no está a nuestro favor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tu papá, tu mamá te dice, a ti te toca hacer esto? Sí, no te preocupes, anda nomás, descansa, yo lo voy a hacer por ti. Tú no dices, no, esto es injusto, padre. Madre, esto es injusto que tú te canses por mí, es injusto que tú hagas esto por mí. ¿Algún joven, algún niño dice eso? No, ni uno tampoco lo decía cuando era niño. Mi mamá me decía, yo voy a hacer esto por ti, aleluya, y pum, ¿no? Yo salía rápidamente, ¿por qué? Porque, bueno, alguien lo va a hacer por mí, qué bonito, ¿no? Aunque no era justo que ella lo haga, porque tiene una madre muy hacendosa, aunque no era justo que ella lo haga, cuando era a mi favor, era súper bacán. Pero cuando mi madre me preguntaba, oye, tu hermano está un poco ocupado, ¿puedes hacer esto por él? ¿Tú qué decías? ¿Acaso a mí me toca? ¿Acaso a mí me toca? No, no, que deje de hacer lo que está haciendo, pues, y que lo haga. Ahí sí, cuando no es a mi favor, reclamo de que no es justo. Y cualquier parecido, por si acaso, hermano, espero que todavía me quieran, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto está basado en caracteres ficticios. Muy bien. Nunca vas a escuchar a un niño decir esto, ¿no? En su cumpleaños. Papá, mamá, no es justo porque mi regalo es más grande que el que tú le diste a mi hermanito en su cumpleaños. Papá, mamá, esto no es justo porque mi regalo cuesta más que el regalo, ¿no? No, yo nunca, que yo sepa, nunca he escuchado en cosas así, ¿no? Pero el reino de Dios, y afortunadamente para nosotros, no opera basado en este tipo de justicia, ¿no? Porque si ser justo implica recibir lo que merezco, yo no quiero justicia. Yo lo que necesito es gracia, la gracia de Dios, ¿no? Y como en este relato de Jesús, fíjense, la gracia de Dios es dada al que no lo merece y está basada en la bondad del dador y en la abundancia de los recursos que tiene. ¿Ok? Lo voy a repetir. La gracia de Dios no está basada en el merecimiento, está basada en la bondad del dador y en la abundancia de los recursos que tiene. Como en este caso, el reino de Dios es así. Este hombre les da el pago de un día, aun a los que trabajaron una sola hora. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sobre todo, yo no lo he visto tanto acá, que sea en el campo, sí, pero en Lima no lo ves mucho, ¿no? Pero yo viví en Chile y en Estados Unidos lo he visto. En Chile, la gente que no tiene empleo, que está dispuesta a hacer algo, se iba al lado de la plaza central, mayormente eran peruanos, esperando que pase alguien igualmente,
diciendo, necesito a alguien que sepa hacer esto, necesito a alguien que sepa hacer lo otro, vengan conmigo, y se los llevaban en su camioneta. En Estados Unidos también, ahí al lado de Home Depot, muchos inmigrantes, mucha gente se junta, esperando que venga un granjero, alguien que necesita mano de obra, se paraba en su camioneta, porque yo no sé si ahora ya lo permiten, pero se paraba en su camioneta y decía, necesito 10 hombres que trabajen la tierra, y los primeros 10 que saltaban a la camioneta eran los que se llevaba a trabajar. Así que este hombre está saliendo durante el día a la plaza y ve que hay gente que necesita trabajo. No es un hobby, necesita trabajo. Necesita para comer, tienen familias, tienen hijos. Y cada vez que sale, encuentra gente. Así que sale a las 6 de la mañana y ya consigue seguramente los que necesita. Pero sale a las 9 de la mañana y ve más gente, los contrata. Sale al mediodía y ve más gente, los contrata. Sale a las 3 de la tarde y ve más gente y los contrata. ¿Y qué habrá pasado por su mente? No, ya va a acabar el día. ¿Será posible que haya a esta hora gente que aún no ha podido conseguir trabajo? Y sale a las 5 de la tarde y va y encuentra gente y le dice, ¿por qué están acá sin trabajar? Y ellos le confiesan y le dicen, porque nadie nos ha contratado. Y él les dice, vayan y les voy a pagar. ¿Y cuánto les paga? Les paga el trabajo de como si hubieran trabajado un día. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué Él es bueno? Porque Él sabe que tienen familia, tienen necesidades y que si no pudieron conseguir trabajo, su corazón ¿cómo se llama? Se parte por esas personas, vamos a decir, su corazón se duele por las personas. Y Él dice, aunque trabajen una hora, yo sé que ustedes van a regresar a casas, a hijos, ¿no? Les voy a dar el pago de un día. Así que son dos cosas. Uno es que Él es bueno por su bondad y otro es porque Él tiene los recursos, tiene el dinero. Él quiere hacer con su dinero lo que le da la gana. Y si con su dinero quiere ayudar, es su dinero. Al final no le está haciendo daño a nadie. Sin embargo, si yo hubiera trabajado todo el día, estoy cansado, sudado y me pagan lo que me pagan en un día y a ellos les pagan lo que un día, me voy a sentir, por mi concepto, voy a sentir como que me han estafado a pesar que no me han estafado. ¿Ah? Como si fuera algo injusto a pesar que no es nada injusto. Y así es Dios. Esto es algo que tenemos que llegar a la conclusión. Dios es más bueno que nosotros. Dios es más bueno que nosotros. Dios es bueno y tiene lo suficiente para cambiar, para bendecir al pecador más malo y cambiar su vida. Dios es bueno y tiene lo suficiente para bendecir al pecador más malo y cambiar su vida. Y más vale que en este asunto de si es justo o no, estemos en el lado de Jesús, pensemos como Él piense y veamos que Jesús no solamente contó estas historias, sino Él lo vivió, lo modeló con su propia vida. Así que ahora quiero que veamos otro pasaje, yo sé que no queda mucho tiempo, pero vayamos a Lucas 23, por favor, el momento de la crucifixión de Jesús. Lucas 23, 32, 33. Está Jesús ahí, colgado y al lado, ¿se acuerdan? Habían dos criminales. Lucas 23, 32, 33. Dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. No sabemos el nombre de estos criminales que estaban al lado de Jesús, pero de hecho estos eran hombres malos, violentos, sin ninguna posibilidad de ser útiles aún a los romanos a causa de su maldad. Los romanos aún a los criminales los utilizaban como esclavos, los volvían esclavos y los utilizaban, por ejemplo, para remar en sus barcos de guerra. ¿Ah? Ahí están todos abajo, que morían, no importa, pero aún a los criminales les encontraban una utilidad. Pero cuando ellos encontraban gente que ya era muy impredecible
o difíciles de controlar, ya no hallaban otra cosa sino ya crucificarlos. Así que los que están al lado de Jesús son bravos, incorregibles, intratables, indomables. Son este tipo de criminales. Versículo 35, lo que acontecía ahí en plena crucifixión dice: la multitud observaba y los líderes se burlaban, los líderes religiosos. Dicen, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Y se burlaban de Jesús en plena cruz. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, burlándose de Jesús ahí muriendo en la cruz. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló y lo miró y le dijo, así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Qué momento más difícil para Jesús, ¿verdad? Está físicamente sufriendo, adolorido, colgado en la cruz, pero no solamente el diablo se encarga de que él experimente dolor físico, sino lo que le llaman ahora maltrato psicológico. Los líderes religiosos se burlan, los soldados se burlan, la gente se burla. Y ahora de repente, hasta este criminal también se burla de él, ¿no? Dice, así que si eres el Mesías, bájate, le dice, demuéstrate, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Y nadie decía nada, hasta que de repente alguien sale a defender a Jesús. La persona menos pensada sale a defenderlo. El otro criminal que estaba a su lado. Y en el versículo 40 y 41 dice, pero el otro criminal protestó. Le dijo, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Este criminal demuestra en ese momento, antes de morir, que cree en Dios. Está claro, ¿no? Cuando está a punto de morir, su conciencia despierta y le dice al otro, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Esto fue lo que le dice a su compañero. Así que en ese momento, ya a punto de poco tiempo de morir, su conciencia le demuestra que hay un Dios y que por lo menos pues debería de temerle, ¿no? En ese momento, y admite que él merece la muerte por sus propios hechos. Merece ser crucificado. Y seguramente, sabiendo de Dios, sabiendo de la vida después de la muerte, él sabía que nada malo le esperaba al otro lado. Un criminal, un hombre malo, un hombre que ha hecho daño, un hombre irreparable para la sociedad. En el momento de la muerte, dice, por lo menos, dice, yo merezco esto. Pero en un momento, en un acto de desesperación, él no apela a la justicia, sino a la gracia de Dios. Y dice en el versículo 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! ¡Qué interesante! Este hombre quizás no sabía de teología, este hombre no hizo la petición correcta, este hombre no dijo, Jesús, quiero nacer de nuevo, Jesús, quiero ser salvo. Este hombre nunca había quizás leído las escrituras, no tenía las palabras adecuadas para formular una oración de desesperación. Simplemente lo que le nació decir de corazón fue, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú dirás, bueno, pero teológicamente está mal, porque si él muere y Jesús viene en su reino, él ya murió en sus pecados. Tú podrías decir tantas cosas. Podrías juzgar a este hombre de que su teología no ha hecho una petición correcta. Pero si el reino de Dios está reservado a la gente buena, entonces este hombre lo que está pidiendo no tiene valor.
o es imposible. Está colgado, ni siquiera puede bajarse para rehacer todo el mal que ha hecho o para recomponer su vida. Este hombre no tiene nada para ofrecer. El ladrón de la cruz no tiene nada para ofrecer, sino solamente tiene una petición. Nada, cero. Este hombre está en bancarrota, no tiene nada para darle a Dios. Cero, cero, cero. No merece nada absolutamente, pero solo tiene una petición. En sus propias palabras, él admite, ¿saben qué? Yo me merezco este sufrimiento, me merezco esta cruz, me merezco una eternidad separada de Dios, y solo lanza su última oración y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús está ahí colgado. Recuerden que todo empezó la noche anterior para Jesús. A diferencia de estos ladrones, él ha sido golpeado, ha sido llevado al tribunal, ha sido llevado de un sitio para otro. Los que leen los partes médicos de una crucifixión saben que el solo moverse un poco, el solo respirar, es dolorosísimo. Sin embargo, esta petición de este hombre a Jesús le causa ser, entre comillas, injusto otra vez por su gracia. Versículo 43 dice: Jesús respondió. ¿Qué le respondió? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hace Jesús? Jesús le regala el cielo a un hombre que no tenía ni un centavo para poder ganárselo ni merecerlo. Y esto para mí me llama mucho la atención. Tenemos que pensar bien en esto, porque aquí está Jesús, el santo, el que no ha pecado toda su vida, el que por causa de Dios está viniendo a morir, ha cumplido todos los mandamientos, ha servido a su Padre, ha aguantado las burlas, ha hecho todo lo perfecto. Y acá por otro lado hay un hombre que lo único que ha hecho es lo malo, lo único que ha hecho es todo lo contrario a lo que Jesús es este hombre. Y sin embargo Jesús le dice: ¿sabes qué? A donde yo voy, yo te voy a llevar conmigo. Donde yo voy a estar, tú vas a estar. Donde yo voy, tú también vas a estar. ¡Wow! ¿Qué es justo? ¿Es justo o no es justo? Tú dirás: pastor, yo vengo siguiendo al Señor durante 20 años, 30 años y todo lo que he sufrido por el Señor, y yo voy a ganar lo mismo que ese hombre que a última hora ha sido aceptado en el reino de Dios. ¿No era así la parábola, que los que llegaron a la última hora recibieron el mismo pago que los que habían trabajado desde el principio? Eso no es justo, entre comillas. No es justo. Así es, porque se llama gracia. Se llama gracia. Esta gracia que ha venido a través de Jesucristo. La gracia de Dios. Pero qué difícil para nosotros, yo sí los confieso, cuando yo no estoy del lado de Jesús, sino cuando estoy del lado del que ve a otro recibiendo gracia, cuando yo considero que lo que debería recibir es juicio. Qué difícil es para los que han trabajado todo el día, que el que solo ha trabajado una hora reciba gracia. Como lo hemos dicho antes, no tenemos el monopolio de la gracia ni la administración de la gracia. La gracia le pertenece a Dios. Él se la da a quien Él desea. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Lamentablemente, algunas personas van a esperar hasta encontrarse frente a la muerte para que recién sus conciencias se despierten y para que recién puedan decir: Dios, acuérdate de mí. Quizás no hagan una oración
con todas las palabras de que acepto a Jesús, quiero no hacerlo, sino simplemente digan: Dios, yo no merezco esto, pero te pido por favor que tengas misericordia de mí, te pido que me perdones. Yo no sé, pueden ser palabras muy erradas delante de Dios, pero Jesús conoce los corazones y en este tiempo, dice, su gracia reina sobre el pecado. ¿Cuántos de ustedes de repente todavía están tratando de hacer cosas para que Dios los acepte, para ganarse a Dios, para ganarse el favor de Dios? En vez de esto deberías de ver y de enamorarte de aquello que Dios ha hecho por medio de Cristo para nosotros, el regalo que es la salvación, el regalo que es la vida eterna y el regalo que es una vida cambiada, porque la gracia de Dios te cambia. Si tú crees que has recibido la gracia de Dios, pero sigues con el mismo corazón, quizás tienes que volver a pedirla, quizás todavía no ha habido un cambio en tu vida. No debo competir con nadie para ser aceptado por Dios. Sí, y ese religioso que hay en mí que cuando ve a otros recibir gracia tiene que morir, no hay otra, porque es la misma gracia que me salva a mí, que salvó a ese pecador y que salva al peor pecador que puede existir el día de hoy. Amén. Recuerden, Dios es bueno y Él tiene lo suficiente para dar a todo el que viene sinceramente a Él. Amén. Él es el juez. Él es justo, aunque su gracia muchas veces no parece justa. Amén.